Bienvenidas. Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente Feur porque ese nombre es tan largo como mi pelo y créanme, lidiar con mi pelo es agotador, solo pregúntenle a mi... Yo diría barbero, pero es más como mi estilista. O sea, yo he tenido estilistas que han huido de mi pelo y me han dicho yo no puedo cortar eso. Pero bueno, mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, como Cher, Madonna, Adele, pero sin el dinero de Cher, Madonna y Adele. Pero bueno, aquí estamos. En el marco de... estamos aquí en la Universidad de Costa Rica en la Semana de la Diversidad y hay muchos temas que se están discutiendo, pero también hay muchos temas de salud importantes que hay que abordar. Uno de esos es el tema de la donación de sangre en el país, que es una constante lucha del Banco Nacional de Sangre y bueno, y sus aliados, por supuesto, los otros centros, los centros de salud, bueno, y aliados también del sector privado, que eso vamos a hablar más adelante, para lograr conseguir la cantidad de donantes necesarios para justamente lidiar con la expectativa de necesidades que se tendrá a lo largo del año. Para hablar de este tema y de todo, cómo donar, cuánto se ocupa donar, cuánto necesita el Banco Nacional de Sangre, cómo es el protocolo para donar, tendremos a dos personas claves en este tema. Por un lado, tenemos a Sebastián Guillén, quien es microbiólogo del Banco Nacional de Sangre, quien no lo pueden ver, pero él no tiene el problema que yo tengo con mi pelo. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Ernie, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa, pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, no soy Guillén, mi apellido es Molina, por aquello. Vea, atrás de usted hay un individuo, no es el controlista, es el que se esconde y nos troleó. Sebastián Guillén, aquí dice Guillén, no se preocupe. No, pero no pasa nada. No pasa nada, nada más está despedido gracias a usted. Perfecto. Mentira. No, mentira, hay una tasa de desempleo muy alta, 10% de desempleo, la más alta en la historia del país, no se preocupe, no vamos a contribuir a eso. Entonces Sebastián Molina, correcto. Molina, muy bien. Mira, justo como... Eso vamos a hablar de eso. Sí, es que hay una persona Molina importante en mi vida actualmente. Pero bueno, vea por allá dicen, pero no. Y por otro lado, se acerca, ya viene, yo la siento, no soy telépata, pero ya viene la señorita, no sé, señorita, bueno, ya veremos qué decide ella, Diana Cambo, jefa del Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia. Vamos a hacer una pausa, tenemos un juego pendiente, pero vamos a dar un poco más de tiempo a Diana. Vamos a hacer una pausa y regresamos a jugar un juego muy bonito que se llama coloquialmente ¿estás volando o estás mamando? Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidas. Tracción.
Estamos de vuelta en la doble tracción, hablando de sangre, pero no se confunden de programa, no es el programa sobre la tasa de homicidios que hicimos hace un par de meses. Estamos aquí hablando justamente de la necesidad de donación de sangre en el país, y para eso, y podemos repasarlo un poco, ya llegó una de nuestras invitadas, Diana Campbell, jefa del Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia. Señora o señorita, teníamos ese debate antes de que llegara. Señora, en definitiva. Señora, ok, está bien. Respetable. Y por otro lado tenemos no a Sebastián Guillén, sino a Sebastián Molina, microbiólogo del Banco Nacional de Sangre. Es que antes de que llegara nuestro asistente de producción troleó el guión y presentamos a alguien que no estaba aquí, pero no se preocupe, ya fue despedido el asistente. Así empiezan las cosas aquí con la doble tracción. Decíamos al inicio, vamos a jugar un juego que se llama ¿Estás volando o estás mamando? Es muy sencillo. Yo les voy a tirar a ustedes datos sobre la situación de la donación de sangre en el país, y si ustedes saben o creen que el dato tiene algo ahí que no, pues dicen que el dato es falso, pero si creen que es cierto, dicen que es verdadero. No se preocupen, aquí nadie los va a juzgar por este quiz, ¿ok? Empecemos aquí por Sebastián. Si es correcta, me dice que estoy volando. Si no, me dice, estoy mamando. Pueden censurarse también. Si quieren censurarse, pueden decir. Veo que ahí la señora Campbell podría querer censurarse. No pueden ver sus expresiones faciales, pero no sé. Primer dato. 30% de las necesidades de sangre del Banco Nacional de Sangre se satisfacen gracias a empresas que donan sangre. ¿Es eso? ¿Estoy volando o estoy mamando, Sebastián? Está mamando. Estoy mamando, ¿por Sí. qué? Porque en realidad casi que un 70% de lo que recolectamos proviene de donaciones de empresas. En efecto, 70% proviene de donaciones de empresas. El restante 30% de las necesidades de sangre de este banco se satisface gracias a donaciones comunitarias. ¿Estoy volando o estoy mamando, señora Campbell? Estás volando. Estoy volando. ¿Segura? Respuesta definitiva. Yo no soy Ignacio Santos, puede notarlo porque no tengo unas cejas tan tupidas, pero ¿estás segura? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, estoy volando. Efectivamente, el 30% de las necesidades de sangre se satisface gracias a donaciones comunitarias y el 70% a donaciones de empresas. Uno de los requisitos para que una empresa pueda ser donante es tener un mínimo de 80 personas dispuestas a donar sangre. ¿Estoy volando o estoy mamando, Sebastián? Está volando. En realidad requerimos en general que las empresas tengan un buen número de personas que estén dispuestas a donar sangre para hacer el máximo aprovechamiento de los recursos, ¿verdad? Ya que hacemos un viaje a una institución y lo que queremos es que la gente nos ayude, entonces pues generalmente queremos que sea el máximo posible, ¿verdad? De personas. Pero hay un mínimo. Hay un mínimo. Generalmente puede bajar a 50. Ah, ok, sí, porque el mínimo que yo tenía anotado era 40. Sí, generalmente vamos a tener 40, 50. Sin embargo, como le digo, entre más personas estén dispuestas a donar, pues mucho mejor nos va a ir, ¿verdad? Me imagino que el mínimo es obvio por una cuestión de eficiencia en la administración del recurso, ¿verdad? Es eficiencia y no es ir a porque recoger dos. Y porque también hay un porcentaje de esas personas que por ciertas características propias de su condición de salud o física tal vez no vayan a poder donar, entonces también tenemos ahí un porcentaje de aceptación. Una precisión importante ahí. Para donar se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar sin productos grasosos ni lácteos antes de ir a hacer la donación y tomar bastante líquido en los días antecedentes a la donación. ¿Estoy volando o estoy mamando, señora Campbell? Definitivamente volando. Volando. O sea, no se puede desayunar como yo desayuno todos los días. No. Depende que no sé qué desayunas. Lácteos, pollo frito. No, mentiras, no, pero lácteos sí, qué delicia. Es que un quesito frito, qué rico, ¿no? No, para donar, definitivamente. Para donar, no. Bueno, entonces después sí. La cantidad de donantes bajó de 35-30 por día a 25 por día en el Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia el año pasado. ¿Estoy volando o estoy mamando? Estás volando. Estoy volando. Bueno, estoy mamando en realidad, porque no bajó a 25, bajó hasta 10 en el Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia. Sigue así todavía, se mantuvo esa baja. Sí, aún estamos en baja, tratando de remontar con diferentes estrategias para tratar de remontarlo. Ok, más adelante vamos a hablar de esas estrategias justamente. Con una donación se puede ayudar hasta 2 vidas. ¿Estoy volando o estoy mamando, Sebastián? Mamando y volando, porque en Wow, realidad... soy versátil, entonces. Exactamente. En realidad, Suena eso. Ajá. una donación de sangre se le puede obtener hasta 4 productos, entonces podríamos Ok. ayudar hasta
4 vidas, pero potencialmente a una donación podríamos sacarles únicamente 2 productos, si fuera el caso, entonces podemos ayudar a 2 vidas. Pero entonces el máximo serían 4. El máximo son 4. Estamos esperando ayudar bastantes personas, serían 4 en general. Ok, efectivamente, porque tengo entendido que la bolsita que uno dona se puede dividir en glóbulos rojos, plaquetas, crioprecipitados y el plasma. Es correcto. Bueno, aquí yo estoy, por favor. Bien informado, bien volando. La demanda de sangre se ha visto incrementada por el aumento en accidentes de tránsito. ¿Estoy volando o estoy mamando, señora Campbell? Volando, no obstante habría que rellenarlo un poquito más, ¿verdad? Ajá. Porque la demanda también se da por el aumento de la complejidad en las cirugías y la alta demanda y el aumento de la población también. Hay otros ¿verdad? factores. Sí, claro, hay otros factores. Ok, más adelante adentramos un poco en esos factores, justamente. A cada donante se le extraen alrededor de 400 y 500 mililitros de sangre, es decir, casi un 10% de su sangre, lo cual se recupera en alrededor de 24 horas. ¿Estoy volando o estoy mamando? El primero que responda. Volando. Volando completamente. Estoy volando. Bueno, en efecto, eso es así. El Banco de Sangre registró un faltante de 1.590 donantes en el primer semestre del año pasado. ¿Estoy volando o estoy mamando? Chan, chan, chan. 1.590. Está volando. En realidad Ajá. tuvimos un faltante inicial, después tuvimos que hacer llamados, movilizar muchas más personas y poder remontar las cantidades que se requieren de sangre. Y sin embargo, aún con las cantidades que recolectamos, siempre nos hace falta sangre, ¿verdad? Siempre tenemos un nivel ahí que no hemos podido cubrir. El banco requería 13.000 donantes el año pasado. ¿Estoy volando o estoy mamando? 13,000 en todo el año. 13,000, ajá. No, está mamando. En realidad el banco necesita cerca de ¿Cómo se atreve? 35,000. Sí, cerca de 35,000 donantes y recolectamos más o menos el 50% de sangre del país. Es decir, que en todo el país necesitamos en promedio de 70,000 hasta 80,000 donantes para poder cubrir las necesidades. Por eso es que a usted lo mandan para venir a ver estos programas, porque en efecto tengo registrado que el año pasado eran 33,000 donantes los que se estaban buscando. El banco visita 6 empresas por día y 4 comunidades al mes. ¿Estoy volando o estoy mamando? Está mamando, pero ojalá pudiéramos hacer eso. Ok. Estoy mamando porque se visitan alrededor de 3 empresas por día y 2 comunidades al mes. Es correcto, y si lográramos visitar 6 y hacer 4 comunitarias, pues probablemente tendríamos más sangre disponible, ¿verdad? ¿Y de qué depende lograr aumentar el nivel de visitas a empresas y a comunidades? ¿Qué se requiere? En realidad, bueno, se requiere de una participación activa social, ¿verdad? Requerimos gente que se apunte, empresas que quieran participar. Y lamentablemente en parte tenemos también limitaciones de recursos, ¿verdad? No contamos con personal suficiente para poder visitar toda esa cantidad de empresas, porque ese mismo personal tiene que regresar a la sede a procesar las unidades de sangre, ¿verdad? Porque tenemos un tiempo promedio de 8 horas desde la recolección hasta la separación de los componentes. Entonces, a veces la gente quisiera que nos quedáramos más rato en sus empresas o que recolectáramos más donantes. Sin embargo, esa sangre que estamos recolectando tiene que ser procesada y pues tenemos un tiempo límite para hacerlo, ¿verdad? Entonces, tenemos ciertas limitaciones propias del producto y propias pues de limitaciones de recursos. Los donantes deben disponer de alrededor de 40 minutos de su tiempo para poder donar. Señora Campbell, ¿estoy volando, estoy mamando o...? Ahí a veces uno vuela, a veces uno mama. ¿En cuánto tiempo? Estás volando, sin embargo, depende de la afluencia de personas, podría tardar un poco más. ¿Cómo hasta cuánto más? Así, específicamente en el caso del Calderón Guardia, digamos, a las personas que nos escuchan, ¿qué Si les diría a ustedes que esperan? Si la afluencia es muy alta, Ajá. podrían durar tal vez unos 30 minutos más. Ok, perfecto. Y finalmente, Costa Rica eliminó en el 2017 la prohibición para que personas homosexuales donaran sangre. ¿Estoy volando o estoy mamando? No, más adelante, señora Campos. ¿Qué va a decir? No, pasándole el churuco al compañero. No, a ver, no importa. 2007, o 2017, o 2008. ¿Qué cree usted? Silencio muerto en radio. En realidad, por ejemplo, yo participé en la elaboración de uno de los últimos protocolos y más o menos desde el 2015 lo eliminamos. Desde el 2015. Desde el 2015 en promedio, más o menos se puso todas las políticas que tienen que ver con la no discriminación institucional. Ajá. Y se ha ido eliminando, por ejemplo, en el Banco Nacional de Sangre siempre tratamos, se utiliza, por ejemplo, el término pareja, hablamos de parejas.
y de relaciones sexuales, no de orientaciones. Entonces, desde el año 2015 está implementado. En el año 2017 se actualizó el último protocolo, donde se mantiene todavía esa versión, en donde hemos eliminado digamos, la opción que indicaba antes explícitamente términos, por ejemplo, de homosexualidad como motivo de rechazo. Actualmente se implementa, como le digo, el desarrollo simplemente de preguntar con relación a las parejas que ha tenido la persona, e incluso ni siquiera se pregunta la orientación, porque no tiene relevancia en esos términos, ¿verdad? Tiene que ver con el comportamiento, práctica sexual. Tiene que ver con las prácticas completamente, no con la orientación de la persona. Pero a nivel legal desde el 2007 está prohibido. Está prohibido el discriminar, digamos, el rechazar a personas por su orientación sexual. Sí, es correcto. Ok, bueno, ahora sí, vamos a respirar, salir del juego y vamos a ponernos serios. En estos momentos, ¿cuántos donantes están recibiendo por día en cada uno de sus espacios? En Calderón Guardia, ¿cuántos están recibiendo por día? Un promedio de 10, 15. De 10, 15. ¿Y el banco? En el banco es variable, como le digo, nosotros vamos a 3 empresas diarias más lo que recolectamos en el centro. Las variaciones pueden ir desde 60 donantes por día, que es relativamente bajo, hasta días que tenemos 150, que 150 sería el ideal de todos los días. Pero esa variación entre 60 y 150. Ahora, 60 me dice que 60 donantes sería incluyendo los que logran recuperar del sector empresarial y también los que van al los centro. Que llegan a sede, sumado todo, exactamente. Sí. Ok, ahora, uno de los requisitos, y así lo ponen en la prensa, así lo ponen en el sitio web, es estar sano. Pero yo digo, hay un límite de hasta dónde uno sabe cuán sano está, digamos. O sea, yo me puedo ver muy bien. De hecho, una amiga mía, ¿vieron lo que le pasó? Les voy a contar. Resulta que a mi amiga, mi BFF, le mandan un examen de tuberculosis porque se ganó una beca. Y resulta que se hace el examen de tuberculosis y obviamente aquí todo el mundo como, ¿qué va a tener tuberculosis? Le salió positivo a mi amiga. Y ella, ¿what? Pero no tiene ningún síntoma. Y entonces ya uno dice, pero entonces uno no sabe, digamos. Ella que iba a estar sabiendo que podía tener tuberculosis latente, supuestamente. Ahora me envió y supuestamente fue no supuestamente, le enviaron y fue un falso positivo. Pero entonces yo les pregunto, ¿cómo hace realmente los centros que justamente recogen sangre, verdad? Y permiten captar donaciones de sangre para, digamos, sobrellevar esa limitante que toda persona tiene, ¿verdad? Porque hay... ¿Quién se va a estar haciendo un examen de todo, verdad? Antes de ir a donar. Entonces, ¿qué precauciones tienen o qué medidas tienen ustedes? Bueno, justamente para eso, en el Calderón Guardia, por ejemplo, seguimos al pie de la letra los lineamientos que ya estaban establecidos, que el doctor Molina comentó. Y aparte de eso, bueno, hacemos la entrevista y hacemos también un hemograma a los donantes, ¿verdad? Donde podemos ver cómo están sus niveles de hemoglobina, podemos ver cómo están sus leucocitos y esos nos lograrían indicar si hay alguna situación, por supuesto. Pero el hemograma se hace ya con, o sea, a la hora previo. Previo a la donación, claro. La entrevista y el hemograma se hace previo a la donación. Y finalmente se dona. Sí, ahí se clasifica y se dona. Y en el caso de ustedes, como lo mismo. Funciona exactamente igual, sí, digamos, al aplicar los protocolos, cada tipo de pregunta que se hace y de investigación que se hace en torno al donante va en términos de poder tratar de establecer los tiempos que uno tendría que diferir o rechazar a una persona para brindar la máxima seguridad posible. Ahora, siempre hay situaciones en las cuales tal vez, como dice usted, la persona no sabe que tiene alguna situación. Entonces también uno le indica a los donantes que comuniquen en lo más pronto posible cuando se enteren de alguna situación posterior a haber donado. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos de personas que tal vez van a donar hoy y 1 o 2 días después tienen un cuadro de diarrea. Entonces, las personas nos suelen llamar y nosotros tenemos que hacer ya un procedimiento interno para localizar esa sangre, ¿verdad? Y proceder en términos de brindar una mayor seguridad. Pero en general, los protocolos lo que tratan es de detectarlo previo a la donación. Y si no llaman, ¿qué pasaría con esa sangre que en principio tiene algo amenazante? Si no llaman, pues siempre hay términos de que la donación, digamos, no existe una donación que sea 100% segura, ¿verdad? Los procedimientos lo que tratan es de brindar el máximo posible de seguridad. Sin embargo, las donaciones no son 100% seguras. Entonces, asociado a la selección del donante, también hay procedimientos o guías transfusionales, que la idea de esto es que los médicos transfundan a una persona cuando estrictamente es requerido, porque la idea principalmente es no afectar a un paciente,
¿verdad? Utilizar la sangre cuando definitivamente es el único recurso para salvar o ayudar a esa persona. Porque en general hay un dicho, ¿verdad?, que se conoce en banco, que dice, la mejor transfusión es la que no se hace. Porque en términos generales, la sangre debe ser lo más seguro posible y usarse estrictamente cuando sea requerida, para no exponer a nadie a cualquiera de estos riesgos que regularmente, digamos, no siempre, pero que hay eventualmente alguna posibilidad de que se salgan de las manos, ¿verdad? Pero en general, como le digo, todas las medidas se aplican para que la seguridad sea la más posible, la mayor posible. Y entonces, por ejemplo, en un caso como de VIH, si la persona no sabe que tiene VIH. En realidad, siempre existe lo que llamamos periodo de ventana. Por eso es que siempre se establece el estudio de las conductas sexuales o de las relaciones que la persona ha tenido. Entonces, si usted ve, qué sé yo, uno dice, bueno, usted ha tenido relaciones sexuales con una persona que no conocía o es muy reciente, ¿verdad? Tiene menos de 6 meses de tener relaciones sexuales con esa persona, no conoce exactamente sus antecedentes. Entonces, tenemos que diferir a esas personas por al menos 6 meses hasta 1 año. Esto lo que nos permite es que si ya pasó el periodo de riesgo y hacemos las pruebas, si ya obtenemos un resultado negativo, la probabilidad de que realmente esté negativo es bastante alta, ¿verdad? Entonces, estos periodos de ventana son los periodos que generalmente van a coincidir o la gente va a encontrar cuando le decimos, mire, usted no puede donar hasta dentro de 6 meses, o tiene que esperarse 1 mes más, o tiene que esperarse 3 meses más. Según la situación o condición, normalmente ese periodo de tiempo es el que nos va a brindar esa mayor seguridad. O sea que realmente la única razón por la que la entrevista podría no terminar mitigando esos eventuales amenazas, digamos, del desconocimiento de una persona, es que con dolo la persona no responda la entrevista, o sea, responda incorrectamente a la entrevista, ¿verdad? O negligentemente, digamos, responda a las preguntas y no se tome la molestia de recordar, ¿verdad? Sí, que falta la verdad. Ajá, que falta la verdad. Sí, regularmente el proceso de donación de sangre, y es a través de lo que uno trata de informar al donante, es un proceso en el cual la persona tiene el deseo de ayudar. Entonces, regularmente, esa persona, como tiene ganas de ayudar y deseos de ayudar, generalmente va a brindar buena información, sabe que está bien, quiere ayudar, no quiere generar un daño. Entonces, esa conducta que usted está, digamos, ahorita potencialmente diciendo que alguien podría tener un dolo, es muy baja. Porque la mayoría de veces, o la gran mayoría de veces, la gente que llega a donar sangre es porque realmente quiere ayudar y quiere facilitar la recuperación o la vida de una persona, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos una pregunta de una radioescucha que nos acaba de llegar, una de esas personas que justamente quiere ayudar, pero no pudo. Y ella pregunta, ¿por qué los bancos de sangre se están cerrando en los hospitales regionales? En el caso de Guapiles, ella dice que fue a donar sangre y de ahí el banco lo habían cerrado, entonces no lo logró. ¿Está pasando eso? ¿Hasta dónde es cierto, digamos, que se están cerrando bancos de sangre en los hospitales regionales? Sí, yo puedo responder eso ahorita porque precisamente hablamos con Guapiles la semana pasada, a raíz de la situación de los donantes. El ideal sería pues que tuviéramos bancos accesibles y más cercanos posibles a la población. Guapiles en este momento tiene un problema de infraestructura, ¿verdad? Están muy limitados en infraestructura, tiene muy poco personal. Entonces también hay bancos de sangre regionales que, por ejemplo, están atendiendo 4 donantes por día. Entonces no resulta muy funcional, ¿verdad? Entonces se está tratando de desarrollar una estrategia institucional para tratar de mejorar esos lugares o que digamos que nosotros podamos abarcar como Banco Nacional, que podamos cubrir las necesidades de ese banco sin que ese banco atienda personas, ¿verdad? Sin que atienda donantes. Ahora, esto va a tener que ir de la mano, por ejemplo, de estrategias en las cuales no se le solicite a los pacientes que traigan donantes, ¿verdad? Tiene que ir de la mano de una estrategia en la cual no se les exija que traigan donantes y poder suplir la necesidad con otro tipo de donaciones, que es principalmente la donación voluntaria. En Guapiles, como le digo, ocurrió de momento por una situación muy particular. La idea es ver si se puede abrir en unos días y si no, que tratemos nosotros de suplementar esa necesidad sin que se le soliciten donantes a esas personas, ¿verdad? Pero no me quedó claro cuál es la situación particular, un problema de infraestructura. Es un problema de infraestructura, ahorita pero pero eso no es coyuntural. Un problema de infraestructura. O sea, porque usted me dice que usted esperaría que se pudiera abrir en los próximos días. Sí, que resuelvan, o sea, que resuelvan el espacio. Es que a tener donantes de sangre, bueno, y la doctora Campbell lo sabe, la donación de sangre es como lo estamos diciendo ahorita, la gente viene porque quiere ayudar. Entonces, la idea es brindarles el mejor servicio posible, ¿verdad? Entonces, tener espacios disponibles, ojalá tener aire acondicionado, o sea, tener una serie de características y de condiciones que el lugar tenga para que la persona se sienta lo más cómoda posible. Varios de los lugares actualmente no cumplen muchas de esas características. Entonces, la idea es evitar también exponer a las personas a condiciones incómodas
para el proceso de donación, ¿verdad? Ahora, sabemos que eso incomoda a gente que quiere ayudar, porque lamentablemente en Guapiles hay mucha gente que tal vez quiere donar sangre sin que se los estén pidiendo para alguien. Como ¿verdad? Isela. Exactamente, entonces lamentablemente de momento habría que pedir que busquen otros lugares mientras se resuelven esas situaciones, o que por ejemplo nosotros vamos a Guapiles más o menos unas 2 veces al año. Cada persona puede donar perfectamente 2 veces al año. Entonces, mantenerse informada a través de la página de la caja, por ejemplo, y saber cuándo vamos nosotros a Guapiles y que asistan a esa donación comunitaria y poder nosotros ayudarlos en ese deseo que tienen de ayudar a otras personas, ¿verdad? Y en este momento las dos alternativas para resolver la situación en Guapiles es, supongo, buscar otra infraestructura Sí, donde poner el espacio para donación. correcto. O me dice usted resolverlo más, o sea, como subsidiar, por así decirlo, la necesidad que ellos tienen de donaciones. Sí, nosotros cubrir la donación y que las personas que quieran donar, pues que en un viaje que vayan a San José o a Cartago, pues O a entonces, Limón. o a Limón, Ujú. donen sangre. Ujú. ¿verdad? Sí, porque también, digamos, es una pena que habiendo un déficit en general, ¿verdad?, que se ocupa, Sí, de claro. que haya gente que no pueda. Lo ideal sería poder captar a cualquier persona que esté interesada de alguna otra manera. Sí, Pues en este claro. caso, Isela le queda hacer alguno de estos viajes en el tanto no se resuelva la situación allá. Es correcto. Ujú. Bueno, y si se resuelve con la alternativa 1, tendría que igual hacer viaje para hacer la donación, si quiere donar. O sea, si se encuentra infraestructura, no, si ustedes subsidian, con la alternativa 2, perdón, Sí. si ustedes empiezan a subsidiar esa necesidad, Tendría que no habría desplazarse. espacio para, tendría que Exactamente, desplazarse. tendría que exacto. desplazarse de momento. Ok, perfecto. Bueno, no sé si a Estela le parece perfecto, pero es lo que hay en este momento. Ahora, yo les pregunto, yo estaba revisando los horarios del banco y son horarios que empiezan bastante tempranillos, como 6 de la mañana, y cierran 2:30, 3, por ahí vi, distintas notas decían distintas. Me corrigen si me equivoco, ¿verdad? En términos de esos horarios. ¿Por qué no ampliar el horario, verdad? Porque yo digo, hay mucha gente, la mayoría en el país, digamos, a menos que usted sea un nini, que no estudia ni trabaja, usted tiene una ocupación durante la jornada diaria, por lo menos unas 8 horas, ¿verdad? Y entonces está desaprovechando toda esa gente después de las 3 de la tarde que podría estar interesada en donar, pero que de ahí solo después de las 3 de la tarde puede. Entonces, ¿se ha analizado eso? ¿A qué responde? Que el horario sea así, ¿verdad? Yo, por ejemplo, aquí en la doble tracción también cubrimos municipalidades y con los CEBAIS siempre y ahora se anunció que va a haber una institucionalización de los CEBAIS aquí. Ya no van a ser un IBE, sino que para 2020 van a ser de nuevo de la caja. Y se hablaba, y los vecinos llamaron la atención de que si las citas vespertinas iban a continuar, que fue algo que el ONIVE en estos momentos tiene, y ellos decían, una síndica incluso decía, me encantó porque incluso me llamaron a ofrecerme la cita vespertina. Entonces, digamos, es una importante franja que aprovechar. ¿Hasta dónde es posible eso en este momento y en la coyuntura país actual lograr esa ampliación de horario? Bueno, en nuestro caso tenemos un horario que es de 6:30 a 2, de lunes a jueves, y los viernes vamos hasta la 1 de la tarde. Ampliar horario sería lo ideal, ¿verdad? Pero nosotros en este momento tenemos una alternativa para aquellas personas que trabajan y que no podrían ir, digamos, entre semana, que sería los sábados. Los sábados nosotros aceptamos donación de 7 de la mañana a 1, brindando una alternativa para aquellas personas que no podrían entre semana. Ok. Sí, en el banco de sangre también sabemos, y eso es algo que siempre hemos escuchado de los donantes. A nosotros nos gusta que los donantes se acerquen. Ojalá, yo muchas veces le digo a la gente, traigan sus quejas, sus recomendaciones, sus sugerencias por escrito. Eso le ayuda a uno mucho a tomar decisiones, ¿verdad? A veces uno está en un nivel que no es el nivel jerárquico. Entonces, por más que uno pueda pedir presupuesto o recursos, no se lo van a asignar. Pero si estamos respaldados por solicitudes reforzadas, ¿verdad?, por parte de los donantes, porque el donante es una pieza fundamental de los servicios de salud. Yo muchas veces le digo eso a la gente que llega a donar sangre. Entiendan que ustedes son un pilar de los hospitales. Si no hay sangre, los hospitales cierran. La complejidad y las mejoras de los hospitales son gracias a que hay sangre. Entonces, hay que reconocerle eso a los donantes. En realidad hay que generar comodidades para los donantes. Ahora, toma tiempo y ha sido difícil, ¿verdad? Pero entre más información ellos nos aporten, más podemos nosotros presionar para que ocurran cambios. Y no aportan esa información. Viera que no. No la aportan. Normalmente No, le nosotros... pregunto porque no me sorprendería, porque nosotros Sí. hemos hecho varios reportajes, por ejemplo, justamente pidiendo las bases de datos de quejas, inconformidades que se reciben en distintas instituciones, y me dan como 30 que Sí. llegaron, y uno dice, ¿qué? Pero la gente
se queja, o sea, uno las escucha quejándose mucho, pero no presentan, no formalizan. Exactamente, no formalizan las quejas, ¿verdad? Lo hacen verbalmente, pero no trasciende. Es correcto. O a veces a través de redes sociales uno dice, uy, mira, lo están poniendo en la red, pero ocupo que ojalá llegue aquí para poder nosotros tramitarlo y que entre dentro de un proceso formal. En el banco, es más o menos la semana pasada, iniciamos con unas pequeñas encuestas para también llevárselas a los donantes y tratar nosotros de ir recopilando la información. Ya que el donante no la da, digamos, entonces nosotros tratar de buscarla. Ahora, este año, particularmente en el centro, digamos, en el Banco Nacional de Sangre, con la institución, con la caja, ¿verdad? Se está planteando la posibilidad de diseñar un nuevo edificio con una nueva estrategia que lo que trate sea de contener 2 turnos, ¿verdad? Que podamos trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces eso trataría de que ampliemos la donación incluso a las 7 u 8 de la noche. Entonces lo que permitiría que mucha gente después del trabajo pueda llegar a donar. Ahora nosotros también trabajamos sábado y domingo, ¿verdad? Los sábados hasta el mediodía, porque como lo digo, tenemos que procesar sangre y lamentablemente el recurso es con tiempo extraordinario, entonces tampoco, mucha gente se molesta a veces de que se use el tiempo extraordinario bajo ciertas modalidades sin control, entonces tenemos que controlar muy bien cuánto tiempo extraordinario usamos y lo usamos sábados y domingos de la mejor manera posible. Y 2 comunitarias al mes, que es lo que decimos. Entonces, si muchas personas no pueden ir a donar a su centro de trabajo, que es donde nosotros llegamos, o no pueden ir después del horario, pues tratar de acercarse a las páginas de la institución y ver a qué lugares vamos a ir y pueden llegar a esas zonas, ¿verdad? De repente pueden hasta hacer un paseo familiar. Hemos ido a Zarcero, a Sarchí, a Grecia, por ejemplo. Entonces se van un domingo, se pegan una paseadita y aprovechan y donan sangre, ¿verdad? Entonces estrategias se han tratado de ir implementando porque sí es una cuestión que hemos escuchado y que sabemos que es una necesidad para las personas tener horarios extendidos y centros más cómodos, ¿verdad? De hecho, Sebastián, los horarios han ido extendiéndose poco a poco también. en los diferentes bancos de sangre, al menos del área metropolitana, San Juan de Dios y México, tienen horarios extendidos. Sí, los hospitales más grandes hemos tratado de por lo menos facilitar un poco. Sabemos que a veces no es necesariamente lo que la gente quiera. Y a veces uno también ve que la gente se quejan cuando de repente uno dice, bueno, ya ampliamos el horario. Ah, sí, pero es que ese día no puedo. Entonces también cuando alguien quiere donar sangre, llega a donar sangre en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Ahora, adicional a ese deseo, pues mejorar las condiciones lo mejor posible. Y digamos, si quisieran canalizar esta necesidad de más horarios u otra necesidad, ¿verdad? Que podría ser, digamos, en esas nuevas estrategias para este actual nuevo edificio, etcétera, ¿cómo la canalizan? ¿La canalizan al banco? ¿La canalizan a la caja? ¿O cómo hacen? Pues hay varias instancias, ¿verdad? Pueden ir directamente al banco, dejan la nota si fueron a donar ese día, pueden ir a No puede ser digital. Puede ser digital, eventualmente. Digitalicen. Sí, claro. Sí, puede ser digital también. Nosotros tenemos un correo a nivel de la caja que es, no recuerdo ahorita exactamente si es Banco de Sangre, ya me fijo y les confirmo el dato. Si es Banco de Sangre, @ccss.sa.cr, ¿verdad? O también pueden poner el comentario directamente en la caja, ¿verdad? Y ellos nos lo hacen llegar porque ya varias veces nos ha ocurrido así, que la persona va y pone unos comentarios a nivel de oficinas centrales y nos lo trasladan a nosotros. Sí, preguntaba cuál de las dos porque más bien mucha gente diría, no, pues se lo entrego en la caja, nunca llega al banco, seguro, ¿verdad? Ahora, otra cosita, ¿cómo se ha estado comportando la demanda de sangre? Que esto va a la precisión que la señora Campbell nos empezó a hacer cuando hablamos de que uno de los factores que había aumentado la demanda de sangre eran los accidentes de tránsito. Sin embargo, hay otros factores. Entonces, por un lado, ¿cómo se ha estado comportando la demanda? Digamos, estamos hablando de que cada año se ocupa más sangre. Y por otro lado, ¿a qué responde? Si eso es así. Bueno, al menos en el Calderón Guardia hemos observado que los trasplantes, por ejemplo, de órganos, nos aumentan muchísimo la demanda. A pesar de que los cirujanos son muy buenos y que los riesgos de sangrado se han disminuido un montón. Aún así, la alta complejidad, la alta cantidad de trasplantes que hacen, al menos en el Calderón ha aumentado increíblemente la cantidad de trasplantes que están haciendo. Aparte de eso, los politrauma, ¿verdad? Los politraumatizados que nos llegan al servicio de emergencias. Y la alta cantidad de población politraumatizado, así como en coloquial. Okay. Accidentes, viales u otros tipos de accidentes. Pacientes de hematología que tienen coagulopatías u otro tipo de situaciones que tienen una alta demanda de hemocomponentes. Y esos tres han venido en aumento, digamos, esas tres fuentes de demanda de sangre. Claro, que la primera es paradójica, ¿verdad? Porque por un lado, bueno, más o menos porque por un lado uno diría, wow, es súper positivo que el hospital esté logrando hacer más cirugías, claro, digamos, más trasplantes. Claro. Pero es esa paradoja de, claro, pero al aumentar su
eficiencia, digamos, en cuanto a esto y su flexibilidad y elasticidad para aprovechar los recursos, también se necesitan más recursos para eso. Y en este caso me parece como interesante esa fuente particular de el alza en la demanda. Ernie, verá que también hay una parte importante ahí, es que bueno, la gente ha visto que la institución ha querido reducir, por ejemplo, las listas de espera. Entonces se han incrementado el número de cirugías por día, ¿verdad? O se están haciendo en otros centros cirugías vespertinas. Entonces, ese incremento en el número de procedimientos quirúrgicos también involucra o implica un aumento en el uso de sangre, demanda, ¿verdad? De la demanda de sangre. Entonces, todas esta serie de situaciones van sumadas de la mano. A veces uno hace llamados a la gente para que donen en situaciones de emergencia, muchas personas responden, ¿verdad? Lo que pasa es que la sangre toma un tiempo para poder estar disponible. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el día a día, en la necesidad regular de sangre, es cuando más tenemos problemas, porque la gente se acerca muy rápidamente ante una emergencia, pero cuando es el día a día, que uno le dice, ¿pueden donar cada 3 meses? No vienen cada 3 meses. Entonces, si la gente viniera cada 3 meses y donara un 5% de la población del país, ni siquiera habría que pedir sangre, ¿verdad? Porque esa regularidad y esa frecuencia es la que haría que el sistema se sostenga solo. Pero lamentablemente las personas asisten muy rápido en emergencia, pero en la rutina, en la regularidad, no llegan, ¿verdad? Nosotros vamos a empresas y yo siempre me pregunto, bueno, ¿qué pasa si no pudiésemos ir a empresas? Muy probablemente no podríamos recuperar esa cantidad de sangre o recogerla, ¿verdad? Gracias a que vamos es que también le permitimos a la gente que dona y le facilitamos un poco. Pero si nosotros no vamos, la gente no se acerca a los bancos, ¿verdad? Sabemos que el horario es difícil, pero aún incluso sábados o domingos muchas personas no vendrían a donar. Ok. Ahora, con estas fuentes del alza en la demanda de sangre, también implican otras instituciones, ¿verdad? Porque digamos, el caso de los accidentes de tránsito, ahí hay otras instituciones que tienen incidencia y bueno, y competencia directa en ese tema, digamos. Por otro lado, igual los politraumas, me decía, multitraumas. Poli. Okay. Los politraumas también, digamos, ¿verdad? Hay competencia en educación, hay competencia en Ministerio de Seguridad, de Transporte, etcétera. ¿Hasta dónde hay coordinación entre el banco y los hospitales y estos otros espacios, ¿verdad? Porque, digamos, realmente el hospital y el banco de sangre poco puede hacer para evitar que sigan sucediendo, que aumenten los accidentes, ¿verdad? Muy poco puede hacer el banco. Entonces, ¿hay coordinación con las otras instituciones para lograr mitigar esto? O sea, ¿realmente hay un esfuerzo conjunto o les parece que se está quedando corto, digamos, la coordinación interinstitucional para atender estas situaciones? Pues en esa parte, digamos, yo particularmente no tengo conocimiento, ¿verdad? Si en instancias superiores hay algún tipo de coordinación con las campañas, por ejemplo, educativas. Uno sí ve, ¿verdad? Que se promueve el uso responsable del cinturón de seguridad, el manejo a velocidades responsables. Entonces sí hay una lucha, pero que al final de cuentas habría que valorar si está llegando bien o no a la población, ¿verdad? Pero directamente nosotros ahorita, pues como dice usted, no tenemos injerencia en esa parte, ¿verdad? De comunicación o de contacto. Habría que ver si ya altos niveles de la caja lo mantienen, ¿verdad? Sí, es un tema de educación, ¿verdad? Ajá. Sí, porque es que, por ejemplo, hasta este año se incluyó, esto no tiene que ver con este tema, pero parcialmente, hasta este año, por ejemplo, se incluyó en el currículum del MEP cultura fiscal. O sea, cultura fiscal, ¿verdad? Entonces, claro, eso era, digamos, la morosidad en el país, tiene detrás un componente de educación, porque si uno sale del colegio, y yo creo que la mayoría salimos así, sí, claro, así analfabetos en impuestos, ¿verdad? No solo en cómo pagarlos, sino también en por qué pagar impuestos, ¿verdad? Digamos, es muy difícil. Entonces, hasta ahora se incorpora, ¿verdad? Yo creo que la ciudadanía, y esto es una ventana de opinión, que no me gusta hacerles, pero es una ventana de opinión que ya la abrí, de que la ciudadanía tal vez asociemos fácilmente, digamos, las implicaciones que puede tener, no necesariamente, pues, estar en un accidente, pero también provocar un accidente, ¿verdad? O sea, generar factores de riesgo, catalizar factores de riesgo que pueden poner a otras personas en riesgo. Por ejemplo, el bendito celular, ¿verdad? Entonces, yo no creo que a veces asociemos fácilmente, eso también pues pasa por la cantidad de información que pueda estar disponible y si le llegan a las personas, que asociamos, digamos, que al poner o empezar a poner más en riesgo a otras personas andando con celular, por decir algo, mientras manejo, ¿verdad? Por supuesto. O bueno, hay gente que también se pone a andar fuera de las aceras con el celular, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren? Claro. Entonces, digamos que esas cosas pueden tener un impacto tan serio como aumentar la demanda de un bien tan
valioso y difícil limitado, de conseguir, sí. limitado, como la sangre, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso les preguntaba hasta dónde ven un esfuerzo interinstitucional para hacerlo, que es frecuente en las entrevistas que yo hago que la gente me diga, funcionarios, ¿verdad? Y ministros, jerarcas me dicen como, estamos haciendo esto, no sé qué, y yo, bueno, pero ¿para cuándo? O sea... Bueno, ¿y por qué no enfocarlo también desde este punto de vista? ¿Por qué no también trabajar a nivel del MEP con la sensibilización en donación? Claro, Sí, exacto, claro. exacto. Es por eso es que les planteo que es un fenómeno interinstitucional. Porque, vamos, esto que mencionaba Sebastián, de que esta gente de las empresas probablemente no donaría los fines de semana, también es una cuestión de cultura, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo a mí me socializan para ver el valor que tiene una donación, ¿verdad? El impacto y sobre todo es interesante porque ahora que ustedes mencionaban estos aspectos, realmente se revela no solo cómo el modelo está pensado en un sistema solidario, sino también cómo depende de la solidaridad de las personas, ¿verdad? Sí, claro. Porque esta paradoja de, bueno, estamos aumentando, siendo más eficientes, bajando listas de espera, pero demanda todavía más solidaridad de la sociedad costarricense, en este caso particular en cuanto a donación de sangre, pero en otras aristas probablemente se puede ver, ¿verdad? Entonces por eso les decía justamente esto que usted menciona, la señora Campbell, sobre educación, ¿verdad? Hasta dónde hay en educación un componente que lo hace a uno solidarizarse, ¿verdad? Y ver este tipo de acciones como algo que podría hacerse recurrentemente, ¿verdad? Yo creo que mucho también, me corrigen si me equivoco, mi mamá, por ejemplo, le tiene miedo a las donaciones, a las donaciones de sangre. Mi hermana frecuentemente le gusta donar sangre, pero por ejemplo mi mamá tiene miedo de lo frecuente que dona sangre, ¿verdad? Se va a advertir que mi hermana a veces parece pasarse, digamos, como no cada 3 meses, como que no sé qué quiere hacer con tanta sangre. Pero bueno, entonces sería muy distinto, por ejemplo, que las madres que vienen fueran socializadas distintas, ¿verdad? O sea, que no creciéramos tal vez con ese miedo a la donación, que fuera algo más común, ¿verdad? O sea, que no hubiera espacio para ese mito. Por otro lado, hablemos de protocolos. Han estado hablando de protocolos, a mí me gustaría una aclaración ahí, porque nosotros consultamos a prensa de la caja pidiendo el protocolo y nos dijeron que el protocolo es interno, el protocolo es privado y que no podíamos verlo. Entonces, sin embargo, en otras ocasiones yo tenía entendido y he visto protocolos, por ejemplo, de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que se estaban usando en los hospitales. Entonces, tal vez que nos aclaren un poco de qué protocolo se está usando ahorita, ¿verdad? Usted mencionaba modificaciones que hicieron en 2015, mencionó 2017, entonces, ¿realmente qué se está usando ahorita? Digamos, a nivel institucional, perdón, hay una comisión de bancos de sangre, ¿verdad? Entonces, normalmente uno trata de tomar, generalmente, por ejemplo, la base, por Costa Rica ser un país de Latinoamérica, ¿verdad? Generalmente tratamos de tomar la OPS como centro de referencia, ¿verdad? Con relación, por ejemplo, a banco de sangre. Otro de los referentes que mucho se utiliza es la AABB, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Entonces son los dos principales centros que uno toma como referencia. Entonces estas instituciones desarrollan protocolos. Uno tiene que tomar esos protocolos, pero lo más correcto es tropicalizarlos, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarlos a nuestras necesidades. Por ejemplo, también está el Concilio Europeo. Entonces, ¿qué pasa en Europa? De repente en Europa dicen, no, si hay malaria, no lo aceptamos por un año. Y uno dice, bueno, pero en Costa Rica hay malaria regularmente, ¿verdad? En zona atlántica. Entonces, uno dice, uno no puede agarrar un protocolo y tomarlo simplemente. Entonces, hay que hacerle adaptaciones. Entonces, estos protocolos actualmente que están en la institución, son modificaciones y adaptaciones de los protocolos internacionales. Entonces, muchos o algunos de los criterios, pues hay que tomarlos tal y como vienen porque ya es una cuestión estándar que no se puede cambiar. Pero hay muchos otros que se adaptan al país, ¿verdad? Por ejemplo, también uno puede tomar como referencia protocolos de la región, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Argentina es un muy buen referente en protocolos de banco de sangre. Colombia es un país que tiene muy buenos protocolos en banco de sangre. Entonces, también uno se referencia a Colombia. A nivel de Centroamérica, El Salvador tiene muy buenos sistemas de banco de sangre. Honduras también. Nicaragua tiene centralizada la donación de sangre. Entonces, a partir de todos estos protocolos ya hechos, uno hace una revisión y a partir de esa revisión, pues tratamos de estandarizarnos para calzar dentro de lo más posible con los criterios y hacer, como lo decía yo, algunas adaptaciones propias del país, ¿verdad? Si hay un protocolo institucional, como lo digo, que
que igual tiene que ser revisado más o menos cada 2 años, Ok. porque hay cosas que van cambiando, ¿verdad? Hay medicamentos que se modifican, hay efectos que ya no se toman en cuenta, hay tiempos que hay que mejorar. Ahora, nosotros conseguimos 2 experiencias de un joven y una joven que intentaron donar sangre, pero dicen haber sido discriminados a la hora de Ajá. intentar donar sangre. Vamos a escuchar ambas experiencias de una vez seguidas, la experiencia de Cristian Torres y de Sofía España. Tracción. Mira, tengo dos versiones, no, dos momentos similares que me han sucedido cosas. El primero de todos fue, yo sí soy donador de sangre y he donado varias veces, pero una vez, como de vez en cuando yo expreso mi género, o no mi género, mi sexualidad podría ser, de maneras distintas. Algunas veces yo suelo actuar de una manera muy heterosexual, dirían, otras veces yo me expreso de una manera tal vez que podría ser considerada como del tipo homosexual o similares. Y precisamente por ello es que de personas que lo terminan a uno discriminando. Y una vez me sucedió fuera, en el banco de sangre, fuera de la universidad, no dentro de la universidad. Dentro de la universidad no me ha sucedido porque nunca he expresado mi género así. Y me dijeron, el muchacho me dijo que simplemente yo no podía donar sangre porque era homosexual. Y yo como, primero, yo nunca he tenido sexo con hombres. Y segundo, no me parece que usted llegue de una vez a explayarse de esa manera, porque hay un porcentaje de tiempo que usted puede pasar después de haber tenido relaciones sexuales. Sin embargo, sí lo he recibido. Luego tengo amigos, vos los debes conocer, de generales, que también han pasado por lo mismo. Tracción. La vara es que yo fui 2 veces a sacarme sangre en unas campañas que hacen para recolectar sangre en la U. Las 2 veces fueron en la facultad, ¿verdad? Que lo van a sacar a la facultad. La vara es que yo tengo alrededor de 10 tatuajes y como 20 piercings y expansiones y la vara. Entonces, yo ese día se me veían los tatuajes. Mis tatuajes algunos son visibles y siempre ando con cola, entonces se me ven los piercings. Tracción. La verdad es que las 2 veces habían estudiantes de, no sé si es de enfermería o de farmacia, la verdad no sé, y la gente que saca sangre del hospital. Entonces a mí me dijeron que no podía porque estaba tatuada, pero ya tenía como 1 año y medio de mis tatuajes y de mis piercings. Entonces yo hablé con unos estudiantes ahí que estaba ayudando y que estudian la carrera esa. Y yo les pregunté como, madre, ¿qué es la vara? Porque a mí no me dejan. Yo busqué en internet y yo la verdad no entendía cuál era en realidad el tiempo exacto que se tenga que esperar después de tatuarse o de abrirse piercings. Entonces el mae que estudiaba la carrera esa me dijo que en realidad son alrededor de 6 meses y que en realidad no afecta tanto. O sea, que no es como una obligación no estar tatuado, no estar pierciado. Que eso en realidad era como un tabú, como que en realidad no daban permiso. Porque la gente iba a decir como que varas, ¿por qué aceptan sangre a una persona así? Entonces sí se sintió bien fuck, porque yo nunca he podido donar sangre por la misma razón. Porque yo estoy pierciada y tatuada desde que tengo como 13 años. Tracción. Acabamos de escuchar las experiencias de Sofía y Cristian. Según lo que plantearon ustedes, pues obviamente no estuvieron ahí, bueno, si estuvieron me cuentan, no sé. Hasta dónde, según lo que plantearon ellos, pues fueron discriminados. En el caso de Sebastián, pues por lo que él dice que fue que lo identificaron como homosexual, aunque él no es homosexual, y se le dijo que no podía donar. Y a Sofía, que bueno, está tatuada hasta el alma, y pues que le dijeron que no, sin considerar el tiempo, digamos, en el que desde que se había tatuado. Ernie, aquí hay, bueno, primero 2 cosas importantes. En primer lugar,
siempre es bueno que la persona sepa, por ejemplo, si está donando sangre en una colecta móvil, quién o a quién le está donando sangre. En primer lugar, bueno, tenemos varios centros privados ahora que también hacen recolección de sangre. La misma Universidad de Costa Rica está haciendo colectas de sangre para el Hospital del Trauma. La Caja está haciendo colectas móviles. Entonces, cuando ellos son atendidos en una colecta móvil, en alguna institución o centro universitario, primero informarse muy bien quién o a quién le están donando sangre, para que puedan dirigir la queja o la consulta. Ok. ¿Verdad? Eso es muy importante. No sé si estos muchachos habrán sido atendidos por el Banco Nacional de Sangre, o habrán sido atendidos por un centro privado, o habrán sido atendidos por la UCR. Pero Cristian sí fue por el banco. Sí fue por el banco. Sí fue por el banco. Eso Sofía es fue lo quien la primero. Ok, entonces lo primero es quién los está atendiendo, para que ellos puedan dirigir la queja o la consulta o la sugerencia, ¿verdad? Segundo, que es muy importante, lo que hablamos antes, háganla llegar al lugar donde ocurrió el evento. Hace como 2 años o 3 tuvimos un inconveniente con una muchacha que decía que ella había sido discriminada por ser lesbiana. Sin embargo, era una condición que estaba relacionada a su salud. Ella había estado resfriada y había tenido como contactos con alguien que había estado resfriado, entonces había que rechazarla por 15 días. Ella se fue con la idea de que había sido por ser lesbiana, fue y trajo a la pareja. Antes de traer a la pareja, ella llamó, por ejemplo, a un grupo de activismo. El grupo hizo un alboroto, entonces llamaron a la prensa y todo. Yo personalmente me comuniqué con el grupo y le dije, bueno, pero ¿dónde está la denuncia de la muchacha? No existía la denuncia formal. Cuando logro indagar qué había pasado, averiguamos y resulta que ella se fue a la casa, trajo a la pareja hizo el proceso y pudo donar. Ella durante el proceso se da cuenta que el rechazo no había sido por ser lesbiana, sino por la condición de salud relacionada en ese momento, y su pareja sí había podido donar, aún sabiéndose que eran lesbianas. Pero en este caso que ellos plantean, según la descripción, para usted fueron discriminados. Sí, podrían haber sido discriminados, claro. Lo importante aquí es que ellos pongan la denuncia. Por ejemplo, nosotros en el banco, como lo digo, desde que tenemos los protocolos, porque yo personalmente soy uno de los que me encargo de asegurarme de que los compañeros médicos que tenemos estén aplicando los protocolos. Entonces, cuando tenemos alguna situación, yo inmediatamente me dirijo a la persona del lugar de la donación donde viene la queja. Muchas empresas nos envían por correo electrónico la queja, entonces hablo con el médico y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Entonces ya él me explica y cotejamos la queja y la condición de lo que habla el médico. Y muchas veces podemos llegar a, ya sea, o a aclarar que no fue exactamente eso lo que ocurrió, o dos, que si fue lo que ocurrió, corregirlo, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Ahora, ¿reciben ustedes quejas de este tipo? En algunas empresas hemos recibido algunas quejas, no en términos de discriminación, generalmente van en otros términos, ¿verdad? Que fueron un maltrato, que no me saludaron, que no me Pero en sonrieron. términos de discriminación, concretamente. No, vieras que en términos de discriminación no recibimos quejas formales. Que Ok. por eso le digo a estas personas, por ejemplo, estos dos muchachos, en el caso de Cristian, si él considera que la persona le dice eso, preguntar el nombre, quién lo está atendiendo, ¿verdad? Es muy importante, qué persona es la que lo está atendiendo, de dónde es, y que remita la queja con eso. Nosotros le pedimos a todos nuestros funcionarios que porten el gafete. Entonces también está la obligación, como cliente, Cristian, digamos, de pedir el nombre a la persona o que esté bien identificada para que pueda poner la queja formalmente dirigida. Sí nos hemos dirigido incluso a funcionarios directamente porque nos han dado el nombre. Y le decimos a la persona, mire, fulano, usted dijo esto, hizo esto, y entonces la idea es que podamos corregir las situaciones a tiempo, ¿verdad? Sí podrían estar en alguna condición de discriminación, pero la idea es que eso no ocurra. Entonces pongan las quejas a través de los medios que Ahora, en los existen, protocolos ¿verdad? actuales, ustedes precisaron que el enfoque está no en orientación sexual, Sí. sino en prácticas sexuales de riesgo, ¿verdad? Completamente, sí. Una de esas prácticas, por lo menos en el protocolo de la OPS, es el sexo anal. Correcto. Ahora, nosotros hace un par de años, en el 2015, habíamos hecho también una historia sobre esto y habían personas, por ejemplo, que un muchacho que él dijo que tenía novio y se le asumió que por tener novio practicaba sexo anal. Sí, eso es incorrecto. Y las estadísticas, de hecho, indican lo contrario, digamos. O sea, primero que el sexo anal es una práctica que ahora está cada vez más popular entre parejas heterosexuales. Mujeres lo realizan Claro. y según, por ejemplo, encuestas en Estados Unidos, el del Indiana Journal, la encuesta nacional de sexualidad del Indiana Journal, hasta 40% de mujeres han dicho que han practicado sexo anal en el último año. Entonces, él planteaba, es que asumen que uno primero, que porque tiene novio,
tiene sexo. Claro. Y además de tener sexo, tiene sexo anal. Entonces, eso como en el protocolo, ¿estamos hablando de un problema en el protocolo o de quien aplica el protocolo? En realidad ahí sería de quien lo aplica, porque como le digo y la doctora lo reafirma, el protocolo ya no incluye eso, ¿verdad? Cuando a una persona le dicen que no puede donar sangre por un motivo determinado, pidan la aclaración primero, ¿verdad? O sea, pidan la aclaración, dígame, ¿por qué no puedo donar? Exactamente el motivo y el tiempo. Es muy importante que la persona entienda las razones. A veces uno, me he encontrado gente que uno le explica y aún así vienen 2 o 3 días después porque no entendieron, ¿verdad? Si hay que explicarle a la persona 2 o 3 veces, se lo explicamos 2 veces o 3. Y perdón, Si ellos... es que nos quedan dos minutitos nada más, pero quería aclararle a la gente, en cuanto a sexo anal y los tatuajes, la ventana es de 1 año en este momento. Sí, es de 1 año. Según el Es de protocolo. 1 año. Si alguien está tatuado, puede donar. Claro, si está haciendo tatuajes constantemente, pues el tiempo se desplaza, ¿verdad? Y en sexo anal igual, o sea, a mí no me importa en realidad con quién está teniendo usted sexo, pero si usted está teniendo sexo anal y sin preservativo, indistintamente, sea hombre, sea mujer, o sea lo que sea, existe un riesgo y no puede donar. Pero no le tienen por qué preguntar la orientación. Pero con preservativo se puede donar. Siempre y cuando sea pareja estable de los últimos 6 meses. ¿verdad? Siempre y cuando sea pareja estable de los últimos meses. Porque el protocolo y a nivel internacional sí establece que si usted tiene más de 2 parejas en los últimos 6 meses, va a ser rechazado, ¿verdad? Entonces hay un grupo poblacional que es sexualmente activo, que normalmente le va a costar un poquito más donar. Y ahora, ¿ustedes están de acuerdo con que el protocolo no sea público? Porque, por ejemplo, esta precisión de que se puede donar pese a tener sexo anal en tanto haya sido con protección con la pareja estable, me parece que es algo que por lo menos yo no conocía, la verdad. Porque en el de la OPS es bastante tajante de que es sexo anal no. Sí, hay países que lo aplican así, ¿verdad? En países europeos lo están retomando. Hace 2 años se están implicando otra vez, que están rechazando completamente. Pero no sería homosexuales. beneficioso publicitarlo. Para que además las personas lleguen informadas, ¿verdad? Saber cuáles son los derechos que tienen y las razones para no donar y no donar. Incluso aumenta la facilidad de ser responsable, ¿verdad? Que hablábamos claro, de eso. claro. Si yo sé que tuve sexo anal sin protección o tuve Sí. sexo anal con parejas distintas en los últimos 6 meses, pues ya sé que no debo donar. Sí, la donación de sangre involucra información y entre más información se le pueda brindar a la población, pues más posibilidades hay de que puedan donar sangre. O sea, ustedes le van a decir a don Román Macaya que lo entrevistamos la próxima semana que publique ese Es protocolo. parte, digamos, es parte de los protocolos del centro que queremos formar, es mejorar la educación y mejorar la información al público. Ok, última pregunta porque ya nos vamos, pero tiene que ser así, rapidísima. Se habla durante la última administración, se habló mucho de capacitaciones a los funcionarios públicos en materias LGTBI. ¿Se están dando estas capacitaciones en el Calderón Guardia y en el Banco de Sangre? Yo particularmente en el banco de sangre lo hago. O sea, no es una capacitación formal, Es a pero... título personal, ¿no? Sí, es a título personal. Por ejemplo, la semana pasada, así rápidamente, una compañera me hizo la consulta de los valores de referencia para el hemograma, porque están establecidos para hombre y mujer. Y ella me dijo, ¿qué pasa si llega un hombre trans o una mujer trans? Entonces, vea que ellos mismos ya me están planteando preguntas. Yo le digo, bueno, tiene razón, tenemos que revisar ese protocolo, por ejemplo. ¿Y en el caso del Hospital Calderón Guardia? En nuestro caso estamos trabajando en cursos, o sea, internos, donde fluya la información, donde surjan las dudas y podamos evacuarlas en este momento. Pero todavía no se han dado capacitaciones en ese sentido. En ese sentido, aún no. Ok, estaremos a la espera entonces, porque sí, también tal vez como hay cultura para el donante, también tiene que haber cultura para quienes recogen la donación, ¿verdad? Porque si en el protocolo eso ya no está en la aplicación efectivamente. Sí, claro. Muchas gracias, Sebastián Molina, microbiólogo del Banco Nacional de Sangre, y muchas gracias, señora Campbell, jefa del Banco de Sangre del Hospital Calderón Guardia. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias.